Hola mis apreciados amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo los invito a que compartamos unos minutos con este proyecto de Ilumina tu Camino. El programa se llama así, Ilumina tu Camino, y estamos tratando el tema de la conciencia espiritual sobre la vida. La conciencia espiritual sobre la vida es rescatar algo que en la actualidad tenemos rezagado, y es la espiritualidad. Nosotros nos preocupa o nos interesa muchísimo la política, la economía, la religión, la ciencia y el estatus social en el cual estamos. Que de ese es el tema que te voy a hablar en el día de hoy. El estatus social, que nos lleva a sufrir y a hacer sufrir a otros de la misma manera como lo hace la política, la religión, la economía y la ciencia, que son los cuatro flagelos. Si tú miras el Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 1 hasta el 6, ahí describe el libro los cuatro flagelos, los cuatro jinetes del Apocalipsis, cuatro jinetes que aparecen ahí. Y esos cuatro jinetes, si uno los mira detenidamente, se ve que se está refiriendo a la política, que es la organización de la sociedad, pero que se organiza muchas veces de manera desastrosa, en favor de la muerte y en contra de la vida, despedazando lo que encuentre por el camino, sin importar el dolor de la naturaleza y de los otros seres vivos y del mismo ser humano. Por otro lado, vemos que ahí en los jinetes del Apocalipsis, en Apocalipsis 6, si tú lo miras, ves que hay otro jinete que se puede relacionar con la religión. La religión, que simplemente es, unos son buenos y otros son malos, como una clasificación terrible. Cuando en realidad la misma palabra dice, no hay nadie bueno. Primero eso. Segundo, que todos vivimos bajo el mismo parámetro. Todos los seres humanos somos iguales. Entonces, pero la religión clasifica, unos sí, otros no. La religión es de acuerdo a la práctica que haga, a su doctrina o a sus ritos. En tercer lugar, si tú sigues mirando Apocalipsis 6, vas a ver que hay otra que se relaciona con la economía. Que la economía, lo que más destaca la economía es escasez y abundancia. A ti te hacen creer que si estás en la abundancia, vas a ser feliz. Si estás en la escasez, vas a ser infeliz. Por lo tanto, tú buscas de cualquier manera, a veces hasta perdiendo la salud y hasta malogrando su vida, con tal de conseguir, de tener cosas para vivir en la abundancia, pensando que de esa manera vas a ser satisfecho todas sus necesidades. Y no, en la realidad lo que tenemos que vivir es con lo necesario. En cuarto lugar, que uno ve ahí en los jinetes del Apocalipsis, es la ciencia. Que la ciencia se encarga es de resolver problemas que ya sabemos. Es la realidad, como que descubre cosas que nosotros a veces ni nos interesa. Por ejemplo, el ave, no le interesa saber por qué vuela, cómo vuela, qué lo hace volar. Simplemente el ave vuela. Esa sería la vida normal. Pero la ciencia nos hace es estudiar la manera y descubrir, interesarnos por cosas que muchas veces no son tan fáciles de descubrir. Por eso es error, acierto, error, acierto. Y entonces en ese proceso la ciencia acaba con la vida, con la naturaleza, con el ser humano, creyendo que si sabe, si conoce, va a vivir mejor. Entonces, ¿por qué el ave, por qué las plantas no se dedican a ese razonamiento, raciocinio, de pensar, de saber las cosas? ¿Para qué?
simplemente por, como yo digo, por la morbosidad de conocer, cuando en realidad lo que tenemos es que vivir de acuerdo a la naturaleza, lo que nosotros tenemos, al ser humano lo que necesite, vivir a plenitud, que el ave vuele hermoso, que el pez nade de la mejor manera como puede, como lo es su naturaleza, y que nosotros vivamos en la tierra de acuerdo a cómo debemos vivir, de nuestra propia identidad. Pues el Apocalipsis habla de esos 4 jinetes: la política, la religión, la economía y la ciencia. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero cuando, siempre en todo, cuando hay 3, aparece un 4, porque la unión de los 3 ahí son 4. Cuando hay 4, aparece el 5. Siempre, porque la unión de los 4, pues hay una. Eso se llama el masterminds. Si hay 4 personas reunidas y cada uno dice una idea, que están resolviendo un caso, entonces cada uno dice una idea, entre esos 4 aparece una idea quinta. Es el masterminds, como la mente maestra. Pues sucede que en esto también, al unirse política, religión, economía y ciencia, aparece un quinto, que es el estatus. Tan terrible, tan esclavizante, tan demoledor como la política, la religión, la ciencia y la economía. Son flagelos. Son cosas que el ser humano ha creado cuando se vio desprovisto de la espiritualidad. Porque al salir el ser humano del Edén, de esa cobertura divina en la cual estaba, al salir quedó desprovisto de esto. Ya no tendría vida, dice, para que el hombre no vuelva a la vida, no tome del árbol de la vida. Porque decidió tomar, en vez de seguir tomando el árbol de la vida, resolvió fue tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciencia del bien y del mal es que el ser humano ya quería ser autónomo por sí mismo, por su cerebro racional. Y por su cerebro racional, recuerda que tenemos 3 cerebros en la cabeza: el racional, el límbico de las emociones y el reptiliano, el del instinto, el que nos hace vivir. Por el racional, con los lóbulos frontales, el de arriba, el externo, ese cerebro entonces ya empezó a vivir por su propia cuenta. Dijo, no, nosotros podemos ser autónomos, ¿por qué tenemos que vivir sometidos a una ley divina? Vamos a hacer nuestras propias leyes, vamos a hacerlo a través del conocimiento, ya, vamos a ver del entendimiento, vamos a descubrir eso, vamos a vivir por nuestra propia cuenta. Y cuando el ser humano tomó la decisión de decir vamos a vivir por su propia cuenta, fue expulsado. O sea, él mismo se autoexpulsó, podríamos decir. Y perdió la vida, pero consiguió el conocimiento. Y el conocimiento ahora lo resuelve con 4 cosas. Organizando la sociedad, tratando de organizar la ciudad, y de eso vamos a ver en estos días, todos esos problemas políticos que existen, que no ha habido un día, un minuto de paz en el mundo por la cuestión de las políticas que existen en el mundo, y de eso lo vamos a ver cuando veamos el reino del mundo. Segundo, la religión. No hay cosa más atroz cuando alguien se toma a pecho una creencia religiosa y empieza a ver a los otros como su enemigo, como su contrario. Es fatal. El fanatismo religioso es terrible. Las guerras atroces que ha habido en contra de la naturaleza, en contra de la vida, en contra del ser humano, ha sido por religión. No estoy hablando de espiritualidad, estoy hablando de religión. Porque perdió la espiritualidad, ahora se volvió fue religioso. La economía lo mismo, para explotar a los otros. Y la ciencia en favor de la muerte y en contra de la vida. Entonces, esos 4, pues, han creado algo que llamamos estatus. Y de eso es que te voy a hablar en el día de hoy. ¿Qué es lo que sucede con eso del estatus? Entonces ya tenemos los 5 cosas terribles que
van en contra de la espiritualidad. Cuando el ser humano se vuelve espiritual, ya no necesita de esas leyes, ni políticas, ni religiosas, ni económicas, ni científicas, ni de estatus. Cuando una persona es espiritual, despierta. Y al despertar, se vuelve tan natural como una planta, como un animal, cualquiera de los animalitos, y entonces ya descubrimos nuestra propia identidad. Y ya empieza nuestra felicidad, a vivir en tranquilidad, en paz. Llegamos a la verdad, verdad, belleza y bien, que es lo que en el fondo el ser humano está buscando. Ese verdad, belleza y bien lo busca a través de lo que él mismo ha creado artificialmente, pero no lo va a encontrar, porque la única manera en que tú encuentres paz, verdad, belleza y bien, que tú encuentres vivir la vida con calidad y excelencia, es cuando te vuelves espiritual, cuando ya tomas esas leyes espirituales de las cuales te estoy hablando, que son 3: buenas relaciones, buena salud y ser autosuficiente. Y para ser tú autosuficiente, pues necesitas vivir con unas leyes internas como la compensación, la unidad, la reciprocidad, la transformación y el desapego. Pero eso lo vamos a ver poco a poco. Ahora te voy a hablar de un punto que es el estatus, relacionado con estas 4 flagelos que está en Apocalipsis 6. Si tú miras el Apocalipsis, lo abres y ahí están los 4 jinetes del Apocalipsis. Y hay que ser detallista, hay que mirar bien, porque la Biblia tiene mucha sabiduría, muchas cosas buenas que alimentan nuestro espíritu, pero que a veces la dejamos pasar, y si lo dejamos que lo interpreten los políticos, los economistas, los religiosos y los científicos, pues nos dañan todos, dañan la Biblia también. Bueno, ya voy a pasar entonces para que veamos el proyecto de hoy. Como siempre, pues les digo que estamos viendo el libro Conciencia Espiritual sobre la Vida. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es espiritualidad? ¿Y qué es vida? Ahí se los pongo, ya lo he dicho varias veces. El libro tiene 3 partes: relaciones, salud y autosuficiencia. Ya vimos los 20 puntos de la primera parte, ya vimos los 20 puntos de la segunda parte, y ahora estamos viendo los otros 20 puntos de esta parte, de esto que sigue aquí. Y hasta ahora voy en estatus, ya voy aquí. Ya te hablé de política, de religión, de economía, de ciencia y de estatus. Esto es lo contrario a la espiritualidad. Política, religión, economía y ciencia y estatus es lo contrario a la espiritualidad. Porque la espiritualidad tiene otros principios, como la compensación, la unidad, la reciprocidad, la transformación, el desapego. Si tú entiendes qué es la compensación, que en la vida venimos completos para lo que tenemos que hacer, y lo que el otro hace frente a mí es compensarme, que la unidad es la diversidad y es diferencia, la unidad, diferencia y diversidad, que la reciprocidad es dar y recibir, que la transformación es el cambio eterno y que el desapego es fluir, soltar. Si tú miras estos puntos importantes, que los vamos a ver poco a poco, uno por uno, te das cuenta que la economía, la política, la religión, la ciencia y el estatus están en contra de la vida, en contra de la espiritualidad, pero no nos damos cuenta porque estamos dormidos. Bueno, vamos a ver lo del estatus. Voy a pasarlo para que veamos lo que les quiero hablar del estatus. Voy a mover aquí la cámara para que nos quede bien. Bueno, ¿qué es estatus? Estatus es algo que está fundamentado en algo que dice: hay personas conectadas, incluidas, y hay excluidos. El estatus, ya por el hecho de tú pertenecer a un estrato o a un estatus social, ya discriminas al otro y ya te unes con otros, como si hubiesen humanos de primera, de segunda y de tercera categoría. Todos los humanos somos bien, somos iguales, pero nosotros clasificamos, discriminamos. ¿Por qué? Porque el estatus, como la política, la religión, la economía, la ciencia, nos hace ver diferentes. Y eso es lo que nos mata. No somos capaces de vernos iguales. Es increíble cómo los seres humanos, hace
poquito tiempo, es que estamos en eso. Ahorita el mundo ya no está llevando, la política, por ejemplo, no se está llevando por ideología, es por discriminación de razas. Entonces, hoy día hay más racismo que hace unos 50 años y no nos damos cuenta porque estamos dormidos, no nos enteramos de eso. Hubo una época en que se pensó hace más o menos 400 años que no es nada, hace muy poquito tiempo, unas pocas generaciones, en que se pensaba que habían seres humanos que tenían alma y otros que no tenían alma. Eso se pensó cuando se descubrió aquí América. Se decía que los indígenas no tenían alma. Después descubrieron que los indígenas sí tenían alma, pero que tal vez los negros, la raza negra no lo tenía. Eso está en la historia, así pensaba la gente. ¿Por qué? Por el estatus. Entonces vamos a ver lo que es el estatus. Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica, ya fallecido en este momento, que estuvo mucho tiempo en la cárcel, dice lo siguiente: no se debe juzgar a una nación por cómo trata a sus miembros más encumbrados, sino por cómo trata a los más humildes. Ya esta frase está diciendo que hay gente de primera categoría y otros de segunda categoría. Terrible. Eso es el estatus. O sea, el estatus nace de algo que lo alimenta. ¿Qué alimenta el estatus? Ya te dije, lo alimenta la política, la religión, la economía, la ciencia. Esos 4 flagelos del Apocalipsis alimentan el estatus, y por eso es que la gente se cree unos mejores que otros. Estatus proviene de estatus. Voy a leer el primer párrafo. Para las personas que no conocen la dinámica del programa, yo siempre, en este momento que estamos leyendo el libro, Conciencia Espiritual sobre la Vida, el libro contiene 3 partes y cada parte está distribuido en 20 temas, y uno de los temas que estamos viendo es el estatus, y cada tema trae un argumento que se lee en una página y media, luego unas frases célebres de personas que han dicho algo sobre ese tema, y luego unos ejercicios para que tú salgas o practiques aquello que debe hacer. O no practiques o practiques, o sea, como lo quieras mirar. Son ejercicios para que tú vivas la vida a plenitud. Entonces, con respecto al estatus, vamos a hacer unos ejercicios para salir de ese flagelo. Pero mientras tanto, en este momento estoy leyendo el argumento. Entonces lo leo en 3 párrafitos. ¿Qué es estatus? Entonces, estatus proviene de status, que quiere decir actitud, postura o posición que identifica a una persona dentro de una organización o estructura. Sobre todo se refiere a la condición económica y al entorno social que encasilla al individuo o a su grupo en una sociedad de acuerdo a sus propios valores, prestigio y normas culturales. También hay estatus por el color de la piel o el grupo étnico racial. Hay facciones físicas. También hay estatus por facciones físicas. Género. Hay estatus por género. Edad, casta, profesión, actividad laboral, familia, parentesco, religión, estado civil, idioma y conocimiento. Hay personas que creen que porque hablan cierto idioma están en un estatus social más alto que otros. Y conocimiento, por el conocimiento. Todo eso ramifica y hace que el ser humano sea diferente unos de los otros para estar en un estatus mayor y al otro en inferior. Los rasgos influyen de manera diferente en cada sociedad. Los rasgos de estatus. Aunque un individuo disfrute de alguna posición en la escala social, carece del mismo prestigio en la valoración con otros criterios. Es decir, que a veces uno tiene buen prestigio religioso, pero mal prestigio en parentesco, o mal prestigio en edad o en esto. O sea que la gente, es terrible lo del estatus. Voy a leer el párrafo al finalizar el párrafo para que entendamos la idea. Aunque un individuo disfrute de alguna posición en la escala social, carece del mismo prestigio en la valoración con otros criterios. Por ejemplo, pongo aquí este ejemplo. El arquetipo de una sociedad racista
Aunque alguien sea rico, no le es suficiente su atributo económico para tener estatus si su raza es adversa a la dominante. O sea, si una persona económicamente está estable, pero si por el cuestión de raza no pertenece a ese grupo social, entonces lo discrimina. Segundo párrafo. El estatus fue creado después de que el ser humano quedó desprovisto de la vida estable y equitativa en el paraíso. Desde entonces ha tenido que venir desarrollando sistemas de vida artificial. Ordenanzas en las relaciones sociales entre las personas se han gestado en organizaciones, en los roles que desempeña, en los derechos y deberes atribuidos o adquiridos, cuya función desemboca en premios o sanciones dependiendo del comportamiento que la sociedad espera del individuo. Ustedes le dicen, usted no, porque pertenece a ese estatus debe vivir de esta manera, si no vive así, lo castigan, o si no, lo premian. El estatus implica gozo y disfrute de una vida acomodada, deleite y admiración, respeto, reputación y poder dentro de su grupo social. El estatus, eso es lo que da. A veces el estatus proporciona influencia y prestigio al margen de las cualidades personales. Ve unas personas que no tienen las cualidades para estar en esos puestos, pero ahí los ponen por el estatus. De las habilidades y atributos particulares. A veces el estatus, voy a leer otra vez, a veces el estatus proporciona influencia y prestigio al margen de las cualidades personales, de las habilidades y atributos particulares. En ocasiones, con esfuerzo y talento personales se adquiere estatus, eso ya es otra forma. Es común que la lucha por alcanzar estatus genere sentimientos de fracaso, envilezca con la fama y se humille con el éxito aparente que rebasa los méritos. Entonces, a través de la búsqueda del estatus, la gente a veces se siente fracasada y se suicida. No alcancé el estatus que quería. Pero también la fama hace que ese ser humano envilezca. Y también que con el éxito humilla a los otros seres humanos. O sea, el estatus es terrible. Es como una bomba, es como un flagelo, como una epidemia. Último párrafo. El estatus conecta a las personas, pero excluye a otras en una dinámica social mutable. Es que el tiempo y los cambios de época modifican a quienes ostentan los estatus. A veces están arriba, otras veces abajo. Depende de la dinámica de la misma sociedad. Los roles asignados, la rigidez o la flexibilidad van siendo alteradas por creencias, intereses sociales, políticos y económicos. O sea que el movimiento sociopolítico, económico, religioso hace que el estatus de una persona en su misma vida, mientras está viviendo, cambie. Otras veces es la familia, que tiene un estatus alto y la familia cae en desgracia. Tanto los conectados como los excluidos son vinculados al estatus por sus ingresos, sus derechos y sus obligaciones con respecto a su popularidad. Medida que se aplica para aislar, marginar, ignorar y rechazar a personas que han caído en desgracia. El estatus se mide por el poder, el tener y el placer que despliega una persona. La aceptación social depende de la reputación, las impresiones, la proximidad y relaciones que sostenga un ser humano. Aunque todos los seres humanos somos iguales, el estatus engendra las diferencias. Eso es lo que hace. Uno dice, bueno, ¿y por qué hay personas diferentes unos a otros? Por algo que se llama estatus. Y no nos damos cuenta que el estatus no es espiritual, no es algo divino. Pero como nos meten en la cabeza lo del estatus, a partir de la política, la religión, la economía, la ciencia, entonces se crea el estatus. Alguna frase célebre sobre el estatus. Eduardo Galeano dice, es lícito confundir la prosperidad de una clase con el bienestar de un país. Tremenda esa frase. Se confunde la prosperidad de una clase social pensando que es el bienestar de un país. Si en un lugar hay 6 familias y hay 6 casas,
se cree que porque hay 6 familias, hay 6 casas, ya hay equidad, cuando en realidad uno es el dueño de las 6 casas y los otros le pagan renta. Entonces, no hay equidad. Es lícito confundir la prosperidad de una clase con el bienestar de un país. Es una pregunta que él se hace para que le contestamos y la respuesta es no, no puede ser. Leo Strauss decía, la educación liberal es el esfuerzo necesario para fundar una aristocracia dentro de la sociedad democrática de masas. Claro, dentro de una sociedad democrática está el estatus y entonces, aunque aparentemente por unas elecciones se dice que hay democracia, en realidad la sociedad vive discriminando. John Maynard Keynes dice, cuando la acumulación de riqueza no tenga importancia para tener un alto nivel social, habrá un gran cambio en los códigos morales. Si ves que el estatus es debido a lo que narra el Apocalipsis, en Apocalipsis 6, capítulo 6 al principio, 6, 1, 6. Y Nicolás Berdiev dice, las bases espirituales de la sociedad son eternas. En cambio, todas las fuerzas sociales, políticas y económicas son transitorias. Pero las bases espirituales son eternas. Por eso es que yo me paro en esa base espiritual. Y lo otro es lo que hace que el ser humano se perjudique o perjudiquen a los otros seres humanos. Muy bien, pues esto es lo que les quería decir. Vuelvo y los ubico en el bosquejo. Es que les hago este bosquejo para que entendamos en dónde voy. Entonces, vean, voy aquí en estas primeros 5 partes, procesos artificiales. Primero hablo de lo negativo para después hablar de lo positivo. Ahora, ya te hablé de la política, la religión, la economía, la ciencia y el estatus que hemos visto hoy. Ahora, ¿cuál es el resultado de la política? El reino del mundo. El resultado de la religión, la iglesia como membresía proselitista. Y eso lo vamos a ver. La economía produce la propiedad, codicia y avaricia. La ciencia produce la visión física para llenar el corazón. Y el estatus produce la exitosa fama. De eso te voy a hablar de ahora en adelante. Vamos a hablar luego del reinado del mundo, la cuestión del proselitismo religioso, la propiedad. ¿Qué es la propiedad? Si está fundada en la codicia y la avaricia, es terrible. La visión física en vez de ser la visión de Dios. Entonces, esta es la parte negativa o la parte contraria a la espiritual, a la autosuficiencia. Aquí se vive por conveniencia y en la parte espiritual se vive por autosuficiencia. Y luego ya vamos a ver entonces la contrapartida, que es la parte que debemos poner en práctica. Muy bien, esto era lo que les quería decir en el día de hoy. Espero que haya sido agradable para ti este tema del estatus, que haya sido entendido un poco y que el estatus no te hace ser más que los demás. No creas que porque tú estás en un estatus de acuerdo a la sociedad que te ha puesto allí, sea por familia, sea porque por parentesco, porque te has casado con una persona de un estatus mayor y te has subido allí, o sea por cualquier cosa que hayas estado. El hecho que estés en un estatus mayor que otro, eso es simplemente de la sociedad, es artificial. Eso es un engaño. No te creas más que los demás. Los demás tienen las mismas necesidades que tú, para que consideres que no te creas mejor que los otros en política, en religión, en economía y en ciencia, en conocimiento. No, eso es artificial. Crea cuando tú seas capaz de decir, es que los demás son iguales a mí, que nos compensamos unos al otro, que vivimos en unidad, que somos recíprocos, él me da y yo le doy, no importa, somos seres humanos y por el hecho de ser humanos ya compartimos, que estamos en un cambio total, la eternidad es el cambio, la transformación constante, y que tengo que yo vivir desapegado, porque si me lleno de cosas, voy a andar más pesado en esta vida, y después al morir, ¿con qué llego al lugar donde voy? ¿Qué voy a llevar?
qué te vas a llevar espiritualmente? Tú vas con el espíritu. Dice que el espíritu sube a Dios, de donde pertenece. ¿Y qué es espiritual? O sea que si tú lo que vivas espiritualmente es lo que te llevas, no lo material. Porque lo material es lo que lleva a que tú discrimines a las personas y que te sientas más que los demás. Eso es despertar. Eso se llama despertar, tomar conciencia. Eso se llama espiritualidad, interioridad. Todas esas palabras son las mismas. Despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, por hoy te digo, bye bye, pasa este video si crees que le ayuda a otra persona. Y si no, vuélvalo a ver, porque esto es de uno volver otra vez a pensar, o si no, tomes la palabra estatus y empieza a mirar a ver tú en qué estatus estás. ¿En cuál estás? Bueno, muy bien. Por hoy te digo, bye bye.